Bueno, muy bien. Llegamos de esta manera a una nueva etapa de la cocina de las noticias, la última hora de nuestro programa. Hace mucho tiempo que no hablamos con él. Cada vez que lo hacemos es un placer enorme y nos ponemos en modo esponja para aprender. Me estoy refiriendo a Diego Giacomini, bien digo, Diego Giacomini, él es economista y es el director de la consultora Economía y Regiones. ¿Cómo te va, Diego, tanto tiempo? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola. Hola. Diego, ¿cómo estás? Juanma Morales te habla. Silvio está por Zoom y se muteó, no sé qué pasó. ¿Cómo estás? No sé. Bueno, Silvio, a ver, ¿me escuchás? A ver ahí si está. Diego me escucha, ¿me reciben Yo bien? te escucho. Bárbaro, Diego. Bien, buenísimo. Diego, bueno, en primer término quiero consultarte en relación al escenario económico que se está viviendo en la República Argentina. Tenemos, por ejemplo, un Banco Central que se ha imprimido más de 100.000 millones de pesos desde las PASO y se acumula casi 1 billón de emisión monetaria en el año. ¿Hacia dónde vamos? ¿Esto explota o explotó ya la economía argentina? Y como estamos tan acostumbrados, de repente pasó desapercibido. Realmente desconozco si ya hubo una explosión. Primero, los números son mucho peor de los que acabas de decir vos. ¿Ok? Desde noviembre del año pasado a la fecha, el Banco Central emitió para financiar déficit fiscal exactamente 3 billones de pesos. 3 billones. ¿Ok? Para que te des una idea, es exactamente lo mismo que la base monetaria. Dios mío. ¿Ok? Que hoy, o sea, el flujo de lo que emitió desde noviembre del 2019 es exactamente igual al stock de la cantidad de plata, hablando en sencillo, que hay. De esos 3 billones que emitió, la mitad, 1,5 billones, redondeando, salieron a la calle. El otro 1,5 billones está encapsulado en LELIQ y PASES, ¿ok? Que son papelitos de deuda que capitalizan a 1 día, a 7 días y los menos a 21 días, con una tasa de, redondeando, 38%. Con lo cual, es una bola de nieve que cae. Esa bola de nieve alimenta expectativas de más devaluación y más inflación a futuro. Esa bola de nieve está en el pasivo del Banco Central. Crece, o sea, crece, está cada vez más quebrado el Banco Central porque su pasivo aumenta, mientras que su activo, que son los dólares de reserva, caen. Un Banco Central que ve su deuda en pesos, que crece diariamente, y del otro lado ve su activo, o sea, lo que tiene en dólares, que cae. Como el Banco Central no es una empresa, no se puede llamar a la quiebra convocatoria de acreedores, el Banco Central inexorablemente tiene que poner los muchos pesos que debe a raya con los pocos dólares que tiene, sobre todo en una economía donde el peso no es reserva de valor y los agentes económicos ahorran en dólares. Dicho esto, esto es la profecía autocumplida. Vamos a tener a futuro mucha más devaluación que la que tuvimos. Vamos a tener a futuro mucho más inflación de la que tuvimos. En el punta a punta, la película del 2022-2023 va a tener más suba del dólar y más inflación que la película del 2020-2021. En algún momento de el futuro vamos a estar extrañando la paz del 2021, la paz macroeconómica del 2021. Bueno, elegí un mal día para dejar el ribotril, entonces, Diego.
No es culpa mía, no es culpa tuya, es culpa de la casta política que tenemos en este país. No, está clarísimo, la cofradía política, totalmente. Te va a consultar un colega tuyo, Juan Manuel Morales. ¿Qué tal? Diego, ¿cómo estás? Bueno, bien. Lo que venías comentando, ¿no? Y si le agregamos datos a hoy, ¿no? El dólar Cenevia 193, dólar blue 187, inflación imparable, salarios reales destruidos, no hay dólares para la importación. Ahora digo, ¿cuándo la política va a aprender que si no ajusta el Estado, ajusta el mercado y ajusta el sector privado? Digo, ¿tan difícil es esto de entender para la clase política? Sí, porque es un negocio. Es como que vos le pidas al que hace mollejas que entienda que las mollejas hacen mal a la salud. ¿Ok? ¿Entendés? O sea, es como que le pidas a la tabacalera que entienda que el cigarrillo es perjudicial para la salud. Claro que lo entiende. La casta política también. Pero le importa 3 cominos. Porque ellos se benefician en detrimento nuestro. Ellos siguen ganando. Es muy sencillo. Mirá, yo con un colega explicaba recién. Los políticos, por más que se llenen la boca y mientan que trabajan para la pobreza y que le importan los pobres, los políticos multiplican los pobres. ¿Pero por qué? Porque es un negocio. A ver, ¿cómo se entiende esto? Multiplican los pobres, porque cuando hay más pobres crean Ministerio de la Pobreza, crean Ministerio del Desarrollo Social, con secretarios, subsecretarios, directores, cargos para otros políticos. ¿Qué hacen para sostener eso? Cobran más impuestos. ¿Qué hacen con esos impuestos? Gastan ellos. Entonces ahí vos entendés que en todo este sistema tiene una arquitectura institucional y un sistema de incentivos que llevan al avance del poder político y del Estado sobre los derechos individuales de las personas y su propiedad privada. Cada vez trabajamos más días del año para los burócratas del Estado y para pagar impuestos, ya sea con impuestos que se le abonan a la DGI, a la FIP, o ya sea impuesto inflacionario. Ahora, digo, ¿vos no crees que en algún momento, digamos, este sistema explota? Porque digo, ¿qué va a pasar cuando la gente productiva se vaya del país como se está yendo? Cuando empiece a no pagar impuestos, ya hay un montón de gente que para sobrevivir tiene que dejar de pagar impuestos. Digo, cuando el sistema este se quede sin nafta. Bueno, en el mundo hay muchos ejemplos de eso. Mira Cuba, mira Venezuela, mira otras economías. Y acá, atenti, porque acá tenemos un gobierno actual, sí, con el dúo dinámico Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene con qué, así como están las cosas, llegar al 2023 sin que las cosas estén mucho peor. sí. No tiene ideas, no tiene equipo, no tiene gente, no tiene programa económicos, no tiene nada de nada. Entonces, perdió las elecciones. Cuando pierde las elecciones, se radicaliza. Ahora bien, yo no sé de política, tampoco me interesa saber. Pero si en las elecciones ahora, después de haberse radicalizado, le va peor o igual, no tiene más consentimiento de parte de la población. Y a la falta de consentimiento y a la falta de apoyo, hay que sumarle todas las otras carencias que mencioné antes. ¿Cómo se resuelve ese acertijo? Yo tengo miedo, como ciudadano, que en los próximos meses empecemos a ver lo peor de la casta política, volviendo a pelear por el poder, en una disrupción institucional que va a impactar muy negativamente a la macro, a la micro, a las finanzas y a la gente de bien en el sector privado. Ahora, ¿vos no te imaginás de ninguna manera, digamos, después de las elecciones a este gobierno tratando de acomodar alguna de las distorsiones que ya viene arrastrando, pero que va a acentuar en este último semestre por lo menos?
Digamos, ¿vos te imaginás, digamos, el escenario post-elecciones radicalizando más el modelo? Te contesto. ¿Vos te imaginás a Platense campeón de la Champions League? Claro, imposible. No, van a seguir, porque como bien decís vos, el negocio de ellos es precisamente generar pobreza, replicar la pobreza, más allá de los mangos que son muchísimos, ¿no? La emisión monetaria, vos nos hablaste hace instantes de ese punto, se acrecenta la base monetaria, lo que viene es más inflación, que es el peor impuesto entre tantos otros, pero por lo menos para la gente pobre, y bueno, lo que viene lamentablemente, porque como bien decís vos, no te imaginás un cambio de rumbo en este gobierno, todo lo contrario, van a tratar de hacer lo imposible por llegar al 2023. Sí, porque como dice siempre Juan Manuel, es un gobierno que se autohereda después de estas elecciones. Sí, la situación económica, el escenario es paupérrimo. Y bueno, y un sector privado que es el sector que realmente genera puestos de empleo y hace traccionar la economía, cada vez más arruinado, porque digamos las cosas como son. ¿Está arruinado el sector privado, Diego? Obviamente, pero el sector privado está arruinado porque lo arruinan y a propósito y adrede para mantener su negocio de casta. No es que el sector privado se arruina porque los privados somos unos inútiles. ¿Se entiende? No, por supuesto. Entonces, el punto es que yo veo que Argentina va hacia un escenario donde, por ejemplo, cuando vamos a hablar de variables, yo creo que vamos a un dólar en la tendencia, las tendencias no son lineales y se viaja en una tendencia alcista con subas y bajas en ese camino, pero yo creo que vamos a un dólar más caro en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros que nos queramos proteger, refugiándonos en el dólar, por ejemplo, vamos a tener que asignar cada vez mayor cantidad de horas de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para comprar dólares. Las empresas y los activos en dólares van a caer, las facturaciones y los salarios en dólares, muy probable en la tendencia, también se vean reducidos. Porque, a ver, uno habla del dólar, uno habla de la inflación, son dos fenómenos monetarios. Ahora, atenti. ¿Y el peso? Para entender, ahí va, para entender la dinámica de esas variables, hay que entender qué es el peso. Porque si el dólar sube, en realidad, quiere decir que vos necesitas mayores unidades de pesos para comprar dólares. Si hay inflación, en realidad, lo que quiere decir que vos necesitas más unidades de pesos para comprar leche, pan, carne, zapatillas o pantalones. ¿Qué quiere decir? Esto lo que te muestra que el problema es el peso. Entonces, analicemos. El problema es la debilidad del peso. Entonces vos tenés que entender qué es lo que hace que el peso sea cada vez más débil. Analicemos. ¿Qué es lo según la teoría económica? Y lo explico muy sencillo, para entender qué es lo que el peso es cada vez más, hace que el peso sea cada vez más débil. Si una economía no crece y cuanto más tiempo no crezca, su moneda se debilita. Una economía, cuanto tenga estado más grande, su moneda se debilita. Una economía que cada vez tenga mayor déficit fiscal, su moneda se debilita. Una economía que cada vez emita más papel pintado, su moneda se debilita. Una economía que cada vez tenga más regulaciones, su moneda más se debilita. Una economía cuya deuda pese cada vez más, su moneda más se debilita. Una economía que no pueda pagar sus deudas, su moneda más se debilita. Dicho todo esto, esta lista que acabo de hacer, pensemos entre todos nosotros, no solamente este gobierno nefasto, sino todos los anteriores gobiernos nefastos que también hubo. ¿Qué hicieron con todas estas variables? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué van a seguir haciendo con todas estas variables? Incrementan la decadencia, Diego. Exactamente, entonces hay que esperar
moneda más débil a futuro. Y si esperas moneda más débil, tenés que esperar dólar más caro, inflación más cara, que eso tiene su correlato en la economía real. Vas a tener menos inversión, menos producción, menos comercio, menos puestos de trabajo, peores salarios. Por ende, menos sector privado. Exacto. Claro. Yo pensaba recién, con la debilidad del peso, que vamos a necesitar más pesos para comprar dólares, pensaba en las multinacionales, por ejemplo, que le tienen que girar dólares a las casas matrices, pensaba también en el sector agroindustrial, que tienen que importar, sí, y van a necesitar obviamente más pesos para comprar dólares. Digo, se va ya se está generando, pero se va a degenerar aún más todavía este escenario ya adverso, muy adverso per se, y como decís vos, obviamente este estado de situación se va a complicar muchísimo, y de esa manera, bueno, pareciera ser, y creo que no me equivoco, y me parece que entre líneas leo, en torno a lo que vos precisás, que el Estado apunta precisamente a la desaparición total del sector privado. Y va muy bien así, porque dicen que no hay plan económico. Y yo hace un rato dije, no hay plan económico. No, sí hay un plan económico, que es seguir destruyendo, seguir menoscabando el sector privado. Ese es el plan, me parece, Diego. Obviamente. ¿Por qué? Porque Argentina, la casta política argentina, hace años que ya todas las castas políticas de todos los países del mundo son contrarias a la ética de la libertad e inmorales. Ahora bien, así como tenemos a Messi y tuvimos a Maradona, no tengas duda que tenemos a la casta política campeón del mundo de la falta de ética y de la inmoralidad. O sea, es la peor de todas. Entonces, hace años que está lanzada a un comportamiento depredatorio que es inexorable que se siga moviendo en el mismo sentido. Porque, ¿qué sucede acá? Yo veo que todo el esquema de incentivos, toda la arquitectura institucional que hay en este país, pongámosles números. Tenemos 2.400 intendencias, 2.400 congresos municipales, o sea, legislaturas. Tenemos 25 poderes judiciales. Tenemos 25 poderes ejecutivos, el nacional más las 24 provincias. Tenemos 25 poderes legislativos. Tenemos 360 ministerios redondeando en el país. ¿Me podés explicar cómo lográs cambiar las cosas en serio desde adentro? Porque vos tenés que lograr convencer a todo ese séquito de parásitos que no te pongan palos en la rueda en la dinámica del cambio. Un cambio que inexorablemente tiene que ir en contra de sus intereses y su bolsillo. Claro, exacto. Mirá, es el ejemplo que vos diste del carnicero que vende mollejas. Ese es el ejemplo. Es tal cual. Ahora, digo, ¿no? Siempre me pregunto, pero ya es el terreno político. Digo, los ciudadanos, ¿cómo hacemos desde nosotros para modificar este tema, Diego? Porque ellos tienen también el monopolio del poder. Bueno, esto yo lo tengo muy bien explicado, aconsejo a leerlo, en mi libro La Revolución de la Libertad, que es nuevo, se está agotando la primera edición y salió hace 15, 20 días. El 1 de septiembre salió, o sea, casi un mes. La Revolución de la Libertad, así se llama. La Revolución de la Libertad. Sí. Acá la gente tiene que dejar de creer, o sea, tiene que derribar, primero y antes que nada, varios sesgos que nos van creando
a propósito en nuestra cabeza desde que somos muy, pero muy, muy chiquititos. Los políticos no gobiernan por y para el bienestar general, que no existe. Ok, el bienestar es exclusivamente individual, porque para mí el bienestar es una cosa, para vos es otra, para tu oyente es subjetivo, es otra. Y no se pueden sumar. Listo. Después, hay que dejar de creer en el mantra de que la democracia, así como está, es el sistema de representación perfecta, sistema de gobierno perfecto, y que nosotros tenemos que delegar el poder cada 2 años y vamos contentos a votar. Es la estafa moral e intelectual más grande que hay. Esto es muy sencillo de explicar. Primer concepto. Ni un gobernador, ni un presidente, ni un vicepresidente, ni un diputado, ni un senador son nuestros representantes. No son nuestros representantes. ¿Por qué? Porque un contrato de representación, ¿ok?, es voluntario y se firma, tiene consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier contrato hecho a punta de pistola y sin ser firmado no tiene validez. Okay, y tenés una parte que resulta perdidosa sí o sí. Pará, en un contrato de representación no solamente es voluntario y se firma, sino ambas partes, entre ellas, se ponen de acuerdo en tener derechos y obligaciones cruzadas, y el que es representado por el representante tiene mecanismo de monitoreo, de auditoría, para ver si el representante hace lo que él quiere, cumple con su mandato, y si no es así, revoca el contrato de representación, se puede salir e inclusive le puede pedir un resarcimiento. Ahora bien, mira esto, el voto es secreto y obligatorio, o sea, esa punta de pistola es obligatorio y es secreto, no lo firman nadie, ninguna de las dos partes. No tiene mecanismo de auditoría, no tiene mecanismo de control. Vos votás, se cierra el colegio a las 6 de la tarde y el tipo ya obtuvo lo que quería, que era el papel que decía, bueno, vos mandás, y a partir de ahí se da vuelta, vos no tenés más derechos, y él no tiene más ninguna obligación. ¿Qué quiere decir? Él puede sacar los decretos, las leyes, no solamente que él quiera, sino en total sentido contrario del que quería el votante, y el votante no puede hacer nada. ¿A dónde se ve descarnadamente esto? Muy sencillo. El laburante promedio, hace 20 años trabajaba 2 meses para el Estado y 10 para él, después trabajó 3 meses para el Estado y 9 para él, y hoy en día trabaja 6 y 6. O sea, trabaja la mitad de su vida para un amo externo, encima contra el cual no se puede defender, porque como vos dijiste, tiene, mira, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza, o sea, él te dicta la ley. Si vos no cumplís la ley que él te dicta, él te va a buscar con su policía a tu casa, te saca de los pelos, y después te administra justicia. Él mismo te sienta en el banquillo y te dice culpable, y te castiga. ¿Ok? Bueno, sí. Cuando vos entendés todo esto, y los oyentes deben estar escuchando y dicen, ¿qué está diciendo este Giacomini? Claro, porque lo que estoy explicando, cualquiera que lo escucha, se da cuenta que tengo razón de acá, no a la China, de acá a Plutón, ida y vuelta. Lo que pasa es que contradice todo lo que nos enseñaron desde chiquito, que lo que nos enseñaron de chiquito no es una mentira, es una estafa. Porque la diferencia entre estafa y la mentira es que la estafa es una mentira que se vuelve contra vos. ¿Se entiende? A la perfección, Diego. Y a los hechos me remito. Yo a todos los que van a votar al colegio,
van a votar a los colegios. Yo le hago esta reflexión, sobre todo en el interior, que es más chico y se conocen todos, que antes de ir a votar se den una vueltita por la casa de los que están en las listas y se fije si son igual, mejor o peor que la de ellos. Y si el auto que está estacionado en la puerta es igual, mejor o peor que el de ellos. Y se van a dar cuenta que cuando 10 personas hagan ese ejercicio y se den cuenta que 9 tienen peores casas y peores autos, hay algo que está mal, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Porque tienen menos los que mantienen al que tiene más. Exacto. Sí, totalmente. Es que es así, lamentablemente, Diego. Es así. Y vos date cuenta Diego, que el siempre... que tiene más, encima no produce nada, no le da nada al prójimo, porque esta es una gran diferencia entre los liberales radicales como yo y la gente de izquierda. La propiedad privada es ética. ¿Qué quiero decir? Vos para ganar tu dinero, primero y antes que nada, le tenés que dar algo al prójimo. ¿Ok? Y para darle algo al prójimo, antes tenés que pensar en qué necesita el prójimo. Entonces viene un empresario y dice, ¿qué necesita el prójimo? Piensa en él, investiga, se lo pone a fabricar. Una vez que se lo fabrica, se lo pone adelante. Y el consumidor lo compra porque quiere. ¿Por qué? Porque quiere, porque le sirve, porque le satisface una necesidad. Entonces, nadie lo obliga, exacto. Exacto. El empresario ganó dinero porque le dio algo que el consumidor necesitaba, quería, le gustaba. Eso es ético. Ganó dinero dándole algo al prójimo. Los presidentes, los vicepresidentes, aunque tengan los roles invertidos, los ministros, los diputados, los senadores, los concejales, esos ganan plata sin darnos nada que necesitemos y nada que compremos voluntariamente. Es inmoral, es falta de ética y encima tiene más plata. ¿O cuántos empresarios argentinos tienen más plata que los políticos de primer nivel en Argentina? No muchos, no muchos. Y si la tienen, los felicito. Obvio, si los hay que tener más plata que Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? No, sí, es real. Sí, totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Diego. Diego, un gusto enorme haber entablado este diálogo con vos, como lo es siempre. Y en otra oportunidad, muy prontito, ¿sí? Vamos a llamarte pura y exclusivamente para que nos des detalles. Ya adelantaste uno, pero que nos des más detalles, que nos brindes más detalles acerca de tu nuevo libro. ¿Te parece bien? Bueno, dale, perfecto. Diego, siempre es un placer. Enorme. Dale. Abrazo grande. Chau, Diego, hasta luego, abrazo grande. Chau. Adiós. Chau. Diego Giacomini, pasado por la cocina de las noticias. Tandy, volvemos con mucho más. Dale.